Buen día. A continuación, mis compañeros José, Carlos, Celsin y yo abordaremos el objeto de estudio de las teorías de la psicología. Primero es necesario mencionar que la psicología como ciencia tiene sus raíces en la filosofía, la cual fundamenta preguntas sobre la mente y la naturaleza humana. Entre las corrientes filosóficas que más han influido en su desarrollo se encuentra el idealismo y el materialismo. De estas surgen distintas teorías psicológicas, cuyas perspectivas varían según los fundamentos epistemológicos, algunas centradas en la introspección y la mente y otras en el comportamiento observable y las condiciones materiales. En esta presentación exploraremos las premisas filosóficas que han dado origen a estas corrientes, así como su impacto en la definición del objeto de estudio de la psicología y en la construcción de teorías psicológicas a lo largo del tiempo. Por lo ya mencionado, ahora abordaremos estas corrientes filosóficas. Comencemos con el idealismo y definiendo qué es este. El idealismo es una corriente filosófica que, de acuerdo a Castells y Esteban, privilegia las ideas y afirma que el pensamiento es lo esencial de todo lo existente. La realidad, la materia e incluso el hombre es producto de las ideas, o, en última instancia, de Dios. Entre sus premisas principales encontramos a la primacía de las ideas, que la realidad se conoce a través del razonamiento del sujeto y que las ideas son mucho más fundamentales que lo material. Dentro de sus principales corrientes encontramos al idealismo objetivo, quien defiende que es un ser supremo quien da forma a la realidad, mientras que el idealismo subjetivo afirma que es el sujeto quien lo hace. En otras variantes encontramos el idealismo platónico, el cual sostiene que las ideas forman un mundo suprasensible, mientras que el idealismo trascendental dice que nuestra percepción del mundo está formado por nuestras estructuras de la mente. Y finalmente, el idealismo alemán defiende que la realidad depende del pensamiento subjetivo. Y finalmente, entre sus principales exponentes encontramos a Platón, Hegel, Berkeley, Kant, Fichte y Schelling. Continuando con el materialismo, se define este como una corriente filosófica, la cual asegura que todo lo existente es gracias a la materia, es decir, la realidad está compuesta de elementos materiales y con ellos los pensamientos, sentimientos, la conciencia, las ideas y el alma son resultados físicos o materiales. Y entre sus principales premisas encontramos la primacía de la materia, que el conocimiento válido se obtiene a través de lo material, que las capacidades mentales son procesos materiales y que el sentido de la vida se encuentra en nuestra existencia física. Dentro del materialismo encontramos las siguientes corrientes. El materialismo mecanicista busca explicar los fenómenos naturales a través de las leyes de la mecánica, mientras que el materialismo científico usa las ciencias naturales como principal herramienta para definir a la materia, mientras que el materialismo histórico y dialéctico afirma que las condiciones materiales de la sociedad fundamentan su estructura. Esto mediante la dialéctica, es decir, entre contradicciones y conflictos. Mientras que el materialismo filosófico sostiene que todo en la realidad, incluida la mente y la sociedad, se puede explicar por procesos materiales. Y finalmente, entre sus principales exponentes encontramos a Demócrito, Epicuro, Séneca, Hobbes, de la Mettrie, Gassendi, Marx, Engels, Lenin y Gustavo Bueno. A continuación, hablaremos sobre los argumentos y fundamentos epistemológicos de la teoría con orientación idealista. Las teorías psicológicas idealistas sostienen que la realidad en última instancia es de naturaleza mental o espiritual y que el mundo material depende de la mente o de las ideas. Estas teorías se oponen al materialismo, enfatizando la autonomía de la mente. A lo largo de la historia, varios filósofos han defendido distintas formas de idealismo, cada una con sus propios argumentos. Es a partir de aquí que el idealismo psicológico se inspira tanto en el idealismo subjetivo de Berkeley, el cual nos explica que la realidad depende de la percepción, el idealismo trascendental de Kant, que afirma que nuestra mente no es una copia pasiva de la realidad.
La fenomenología de Husserl se refiere a la descripción de la forma en que las cosas se nos presentan en nuestra experiencia y finalmente el existencialismo se centra en la idea de que la existencia precede a la esencia. A partir de estas bases surgen las teorías psicológicas para explorar y comprender la mente humana, el comportamiento de manera más completa y desde diferentes perspectivas, y estas a su vez buscan explicar cómo funciona la mente, cómo aprendemos, cómo nos relacionamos y cómo podemos mejorar nuestra salud mental y bienestar. Dentro de las principales teorías psicológicas idealistas vamos a tener al estructuralismo, el cual tiene como fundamento que la mente puede analizarse en elementos básicos, es decir, en sensaciones, imágenes, emociones mediante la introspección. En cuanto a los argumentos, se basarán en la estructura, la cual será mejor entendida como la disposición y orden de las partes dentro de un todo, incluyendo las relaciones entre ellas. La estructura es la más importante que los elementos. En cuanto a la psicología de la Gestalt, esta se fundamentará en que la percepción y el pensamiento son totalidades organizadas, no simples sumas de partes. En sus argumentos, la mente impone estructuras, las cuales a partir de elementos visuales separados hará una unificación que se explica por las leyes de proximidad, cierre y similitud. En la psicología humanista, su fundamento destaca el potencial humano, la autorrealización y la experiencia subjetiva, promoviendo la capacidad innata de crecimiento y autodeterminación. Sus argumentos se basan en que la persona es un agente activo, no un producto de estímulos o instintos, y que la experiencia subjetiva, es decir, el autoconcepto, determinarán su conducta. En cuanto al psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud, se centra en el inconsciente y los procesos mentales internos, lo que lo acerca a posturas idealistas al priorizar lo mental sobre lo material. La mente humana está organizada en tres niveles: consciente, preconsciente e inconsciente, siendo este último el determinante principal de la conducta. Sus argumentos se abordan de la siguiente manera: importancia de la sexualidad, influencia en la infancia, el poder del inconsciente. Y finalmente tenemos al funcionalismo. El funcionalismo en psicología es un enfoque que se centra en la función de la conciencia y los procesos mentales en lugar de su estructura. En lugar de analizar la mente en términos de elementos básicos, como hacía el estructuralismo, el funcionalismo busca entender cómo la mente nos ayuda a adaptarnos al entorno y a sobrevivir. Sus argumentos se basarán en una superioridad sobre el conductismo. Y es así como las teorías psicológicas idealistas destacan la importancia de la mente, la conciencia y la experiencia subjetiva en la comprensión del ser humano, aunque han sido cuestionadas por su falta de rigor empírico en comparación con enfoques materialistas. Y ahora vamos a hablar de los argumentos y fundamentos epistemológicos de las teorías, pero con orientación materialista. Primeramente, hablaremos un poco de los fundamentos filosóficos del materialismo. Estos nos dicen, por ejemplo, que la materia es la base fundamental de la realidad, y la realidad está creada de materia que sufre cambios físico-químicos e interacciones materiales. Otra también nos comenta que las afirmaciones sobre el mundo deben poder ser comprobadas a través de la observación y métodos científicos como la experimentación. La conciencia y el conocimiento son un proceso de reacciones químicas y prioriza la importancia de la materia y su interacción en la explicación de los fenómenos naturales, incluyendo la conducta humana. Hablando un poco de las principales corrientes que tiene el materialismo, tenemos por ejemplo el materialismo filosófico, que plantea que la ideología tiene una existencia material y es propuesta por Louis Althusser. También tenemos el materialismo histórico, propuesto por el famoso Karl Marx, que sostiene que la lucha de clases y la lucha por la economía son fuerzas del cambio social. Tenemos también el materialismo dialéctico, representado por Hegel y también por Karl Marx, que sostiene que la realidad es materia y que el mundo está en constante cambio debido a las luchas y contradicciones. También tenemos el materialismo naturalista, representado principalmente por Émile Zola, que sostiene que la realidad está compuesta de materia como el escalón primario y la conciencia es una consecuencia de la misma. Y también tenemos el materialismo mecanicista, representado principalmente por Thomas Hobbes, que sostiene que el mundo está compuesto, incluido el ser humano,
únicamente por materia y que los fenómenos, incluyendo la conciencia y el pensamiento, son el resultado de interacciones mecánicas y físicas entre la materia. Y estas corrientes fueron las responsables de desarrollar las principales teorías psicológicas de origen materialista. Tenemos el conductismo clásico, analizado por Iván Sechenov y puesto en práctica por Iván Pavlov en un famoso experimento donde él pudo observar que los perros al recibir una alimentación empezaban a tener salivación. Entonces pudo asociar el sonido de una campana con la salivación de los perros para que al final, cuando él tocara la campana, activara de manera impulsiva la salivación de ellos. Es un mecanismo basado en estímulo-respuesta y lo podemos ver igual en el ser humano, hablando de perros, por ejemplo, con el sonido de un perro ladrando, donde una persona que tuvo una experiencia negativa o una experiencia fea con un perro en el pasado puede sentir ansiedad o incomodidad en cuanto los escucha. Y ahora tenemos el conductismo operante. De las investigaciones de Pavlov llega Skinner y las revoluciona creándonos el conductismo operante. ¿Pero qué es esto? También se basa por medio de estímulos, pero ahora tenemos dos variables nuevas, lo que es los refuerzos y los castigos. Ambos pueden ser positivos o negativos. ¿Cuál es la función de esto? Principalmente es la manipulación de la conducta. Por medio de refuerzos o castigos podemos agregar o quitar conductas que nosotros queramos modificar en el individuo. Tenemos también el cognitivismo, encabezado por Jean Piaget, el cual su objetivo es estudiar los procesos mentales y cognitivos. Se basa en la idea de que los aprendizajes y conocimientos se desarrollan a partir de las experiencias de cada persona con su entorno. Es una teoría psicológica que estudia cómo la mente humana procesa, almacena y recupera la información, además de que influye en nuestra conducta. Los psicólogos utilizan métodos como experimentos de laboratorio, estudios de observación, para poder observar los procesos mentales y cognitivos. Y finalmente tenemos la escuela histórico-cultural iniciada por Piaget, pero desarrollada por Vygotsky, y nos dice que el desarrollo psicológico es un proceso social y cultural, donde las funciones mentales superiores se desarrollan a través de la interacción social y la internalización de las herramientas culturales. El desarrollo como proceso social, la mediación, el lenguaje, son las principales herramientas, la cultura, y se basa en los 10 principios de la escuela histórica cultural liderada por Vygotsky. Las teorías psicológicas se dividen en dos grandes posturas filosóficas, el idealismo y el materialismo. Estas son herramientas fundamentales para entender la conducta humana, según Suárez en 2011. Según Saldaña en 2020, el estructuralismo estudia la conciencia y los elementos que la componen, siendo estos las sensaciones y percepciones. El objeto de estudio del humanismo es el sentido de vida, las emociones y la libertad, es decir, la experiencia humana integral. Hemos de considerar la apertura que le dio el humanismo a las teorías psicológicas y el teorema de incompletitud de Gödel, para poder tener un sistema más completo y más preciso. Yo era, yo devenir. El objeto de estudio del psicoanálisis son los procesos mentales inconscientes. En sus inicios se basaba en el sistema nervioso, pero después conceptos como el yo, el superyo, el ello son de orientación idealista. Según Hill en 2018, todas las posturas psicológicas materialistas consideran que el ser y todo lo que existe es materia. Dame una docena de niños sanos y haré con ellas lo que quiera. El conductismo estudia la conducta observable sin considerar la mente. Es decir, Watson en 1913 nos dice que el sujeto desaparece como agente y se convierte en un objeto de estímulos y respuestas. La mente como un software. El conductivismo tiene el objeto de estudio del procesamiento de la información y la toma de decisiones. En 1993 y Guillard 2010, el objeto de estudio de la escuela sociocultural se basa en las funciones mentales que se desarrollan socialmente, sobre todo en la infancia, con herramientas como el lenguaje. Conclusión. Según Thomas Kuhn, en 1997 nos dice que la ciencia avanza con cambios de paradigma. Hemos observado cómo la psicología a lo largo de su historia ha cambiado los enfoques para su objeto de estudio. Podemos cuestionar, por ejemplo, el idealismo, pero no negarlo. García Ibaro nos dice en 2016 que la subjetividad no es algo caprichoso, sino subjetual, hecho para el contexto. Por lo tanto, la psicología debe emplearse como una ciencia abierta, participativa, colaborativa y además hecha para la sociedad, según Anglada 2018. Un ejemplo de esto es el término de la conciencia, que nos dice que desde el lado materialista es un proceso del cerebro. Desde el idealismo podríamos decir que la conciencia determina la conducta.
Además, hemos de considerar la ponencia de Carlos Blancos, quien nos dice que la conciencia es la integración entre las conexiones superiores y además el individuo. Por lo tanto, para entender los fenómenos complejos de la psicología necesitamos una integración de fenómenos.